ponencia va sobre los problemas que pueden haber debajo del crecimiento económico chino. ¿Qué aspectos negativos hacen ensombrecer la gran prosperidad y rápida industrialización de la economía china? Yo creo que estas tres frases resumen muy bien lo que vamos a hablar hoy. El propio primer ministro chino dijo que la economía china se está haciendo cada vez más desequilibrada e insostenible. The Economist en 2012 dijo que mucha gente no está notando el espectacular crecimiento económico chino. Y José Luis Torras dijo que el modelo chino está generando profundos desequilibrios que hacen que el crecimiento proyecte una sombra alargada sobre la prosperidad futura del país. Bien, el principal problema que vive la economía china, desde mi punto de vista, es el gobierno, porque el gobierno extrae riqueza de la población, es decir, el crecimiento económico tan espectacular que está viviendo China no puede ser sentido por la población como un país que tenga libertad política o un país occidental. Y esta extracción de riqueza se produce mediante dos mecanismos. El primero, el control del tipo de cambio o la moneda china, el yuan, que convierte a China en la fábrica del mundo produciendo los productos más baratos del mundo. Pero esto tiene un elevado coste, que es el impuesto a la exportación, es decir, los ciudadanos les cuesta mucho más comprar productos extranjeros que si la moneda china no fuese devaluada deliberadamente por su gobierno. En segundo lugar, el segundo mecanismo que el gobierno utiliza para extraer riqueza de la ciudadanía es mediante la represión financiera, el control del sistema financiero, que la mayoría del crédito está controlado por el Estado, existen numerosas regulaciones como veremos ahora, y además existe un mecanismo automático de saneamiento continuo de la banca. Bien, como vemos en este gráfico, al principio, con la reforma de Deng Xiaoping, en la apertura económica de China, el tipo de cambio entre el dólar y el yuan era prácticamente 1,5, es decir, la moneda china era equivalente al dólar. Con la apertura se supone que la demanda de yuanes iba a aumentar con el tiempo, pero sin embargo el tipo de cambio refleja que el precio del yuan con respecto al dólar iba cayendo. Es decir, la oferta de yuanes aumentó exponencialmente hasta el año 1995, que el gobierno chino decidió establecer un régimen de tipo de cambio fijo. Y a partir del 2005 se produjo un cambio de modelo con una reevaluación progresiva y lenta del yuan. Bien, para mantener baja la moneda china devaluada, el Banco Central tiene que intervenir en el mercado de divisas ofertando yuanes y comprando con ellos dólares. Y por ello, desde el 80 hasta el 2013, la reserva extranjera de divisas en manos del gobierno chino ha aumentado exponencialmente hasta convertirse en la actualidad en la economía que tiene el 35% de la divisa extranjera que hay en todo el mundo. Es decir, este crecimiento exponencial de la reserva extranjera es otro reflejo de que el yuan está devaluado deliberadamente por el gobierno. Bien, esto es una caricatura de el yuan que hace tirar del Politburó chino con los dirigentes y los gobernantes. Bien, el segundo mecanismo era el sistema financiero. Si hablamos del sistema financiero chino, tenemos que decir que el mercado de renta variable está muy poco desarrollado con respecto al occidental, el de renta fija, ya los seguros están muy poco extendidos y la gestión de activos es prácticamente testimonial. Es decir, el crédito bancario es el que reina en China. Los bancos son los que tienen el poder sobre todo el sistema financiero. Bien, una vez hablando solamente del crédito bancario, el 50% prácticamente en el año 2010 era crédito manejado por los bancos estatales chinos, mientras que el resto eran bancos comerciales rurales, urbanos, mixtos
y un 2% de bancos extranjeros. En años pasados, el porcentaje de activos estatales era mucho mayor, representaba el 70% de los activos totales. Bien, y viendo un organigrama resumido del sistema financiero chino, vemos que el Consejo de Estado controla el Ministerio de Finanzas, el Banco Central de China y 4 agencias de recuperación de activos, o podemos llamarlas 4 bancos malos, que se crearon en el año 1998 para gestionar la limpieza de balances continuas que ha vivido el sistema financiero chino. Luego el Ministerio de Finanzas, a través de una empresa estatal de inversión, controla los 4 bancos principales estatales chinos. Bien, la característica principal de los bancos chinos estatales son que tienen beneficios asegurados, porque el Banco Central chino limita el tipo máximo de interés que se paga a los depositantes y limita el tipo mínimo de interés que recibe por otorgar préstamos, ofreciendo un diferencial del 3% asegurado hacia los bancos. Se ha calculado que esta transferencia de riqueza de los depositantes hacia la banca ha representado un 4% del PIB cada año. Bien, ¿qué hace con estos beneficios y qué actividad realizan los bancos? Pues principalmente ofrecer elevados préstamos a bajos tipos de interés a las grandes empresas estatales, es decir, los bancos se convierten en un instrumento del tesoro chino. Pero el problema es que las grandes empresas estatales en conjunto ofrecen pérdidas por una cuantía de 8.000 millones de dólares cada año, lo cual puede generar problemas a la banca porque estas pérdidas hacen que las empresas estatales no puedan devolver los préstamos y los bancos tengan activos tóxicos en su balance que luego el Estado se encargará de limpiar. Por ello, la tercera característica es que los bancos han vivido enormes limpiezas de balance mediante inyección de divisas como capital, mediante transferencia de los activos tóxicos a las 4 agencias de recuperación de activos que vimos antes, mediante cancelación con fondos propios de los activos tóxicos, salida a bolsa, entrada de inversores extranjeros, etc. La limpieza de balance de los bancos estatales ha representado un total de 445.000 millones de dólares y se ha llevado a cabo en 4 fases desde el año 1998 hasta el 2008. Bien, en este cuadro he puesto cuál es el capital inyectado en dólares, en divisas extranjeras, directamente a los bancos, sin posibilidad de conversión a yuan para evitar presiones sobre el tipo de cambio. Como vimos antes, la moneda devaluada originaba un excedente de reservas extranjeras al gobierno. Este excedente se utiliza en parte para inyectarlo directamente en el sistema financiero y otra parte se utiliza para invertirlo en bonos del Tesoro de la deuda pública estadounidense. Aquí en esta caricatura vemos que tras unos bancos que parecen tener unos beneficios elevadísimos y unos ratios de capital de una solvencia máxima, se encuentra que hay numerosos problemas escondidos. Bien, ¿qué problema puede originar todo esto a la economía china, al futuro del crecimiento, a su sostenibilidad? Pues que existen incentivos, tanto por el lado de la oferta como de la demanda de crédito, para crear un sistema financiero alternativo, llamado shadow banking. Es decir, los depositantes prefieren depositar el dinero en otras entidades financieras que no sean estatales, que le ofrezcan más rentabilidad, y las empresas privadas prefieren tomar crédito de otras entidades financieras que les den un acceso más fácil al crédito. Entonces, el shadow banking nació en 1995 en China y fue creciendo exponencialmente, y ahora JP Morgan calculó que representó en el año 2013 un 70% del PIB chino, es decir,
5,86 billones de dólares. Una cuantía realmente asombrosa. El producto más famoso de este mercado es los Wealth Management Products, que son activos como depósitos con un vencimiento a corto plazo, con una alta rentabilidad que ofrecen de media un 2% más que los que ofrece la banca estatal y son de grandes cuantías, aproximadamente 50.000 yuanes, que equivale a 8.000 dólares. La agencia Fitch calculó que representa 2,15 billones de dólares. El problema que tienen estos productos es que llevan un descalce de plazo inherente, como veremos en la próxima diapositiva. El problema también del shadow banking, aparte de que es enorme la cantidad que maneja, es que las últimas oleadas de crecimiento del crédito en China se producen básicamente por el crecimiento del shadow banking, del crédito que nace de aquí. Bien, los Wealth Management Products funcionan de la siguiente forma. Se capta dinero de varios clientes, normalmente a un vencimiento a corto plazo, con cada cliente con un plazo diferente, con una cuantía diferente, un tipo de interés diferente, y todo se almacena en un fondo común, sin diferenciar un cliente de otro. Y este pool bancario se invierte a largo plazo en diferentes activos, en renta fija, renta variable, etc. Y si vemos la contabilidad, tenemos un pasivo, por ejemplo, de 2.000 millones, que vence a menos de 6 meses, invertido en un activo a muy largo plazo, a 1 año, 2 años, etcétera, dependiendo de cómo lo haya hecho la entidad. Estos activos son comercializados por la banca estatal, pero son vendidos por la banca privada, por el shadow banking. Es decir, si se produce una contracción del crédito por una quiebra de Wealth Management Products, a la banca estatal no le pasaría nada. Habría una quiebra en el sector privado. Bien. ¿Es posible que el shadow banking genere un problema de ciclo en la economía china? Pues, utilizando la teoría austríaca del ciclo económico, Huerta de Soto, que es uno de los principales exponentes, dice que una recesión económica proviene de una creación de dinero bancario por un sistema de banca con reserva fraccionaria que provoca una reducción artificial de tipos de interés, lo que lleva a un aumento de la actividad económica insostenido, con un aumento de los precios y una distorsión de los precios relativos que lleva a una recesión económica. Pero Juan Ramón Rayo puntualiza que si los plazos de este crecimiento crediticio están calzados, es decir, que el activo a largo plazo se financia con pasivo a largo plazo, por ejemplo, no debería haber ningún problema de ciclo, de recesión económica. Y una forma de verlo es utilizando el concepto de curva de tipos, que es una gráfica que relaciona el tipo de interés que se ofrece por los fondos con el periodo de tiempo de ese fondo. Por ejemplo, a 1 año se ofrece un tipo de interés de un 1%, pero a 20 años se ofrece, por ejemplo, un 3%, porque a más largo plazo, cuanto más largo es el plazo, más probabilidad hay de quiebra o de impago. Entonces, el tipo de interés va aumentando conforme va aumentando el plazo. Por eso, aquí vemos que la curva de tipos normal debe ser creciente. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la curva de tipos está plana o invertida? Pues que hay mayor demanda por los fondos a corto plazo de lo que debería haber naturalmente en una economía, es decir, refleja escasez de liquidez en una economía. Bien, en la economía china lo que ha ocurrido del 86 hasta el año 2012 es que el PIB se ha multiplicado por 50, pero la oferta monetaria se ha multiplicado por 145. Esto puede hacer dudar de la sostenibilidad de la economía china. Se puede decir que el crecimiento económico está sostenido en un crecimiento monetario. Y además, Bloomberg hace poco sacó un artículo en el que afirmaba que el crédito cada vez aporta menos crecimiento o menos cantidad de PIB a la economía.
Por ejemplo, en el año 2007, pues, $1 adicional de crédito aportaba 83 céntimos, mientras que en el 2013 aportaba 17 céntimos. Bien, pero veamos cuál es, según Rayo, veamos si la curva de tipos refleja que este crecimiento ha sido sostenido por un descalce de plazos o está sostenido de forma calzada. En el año 2006-2007 ya se puede ver que la curva de tipo empieza a aplanarse, ofreciéndose el mismo tipo de interés, un 3%, por los fondos a corto plazo que por los fondos ya a un año, incluso más de un año. Y en el año 2014, estos son medias bianuales y el año 2014 son medias anuales del Shibor, el tipo de interés interbancario de Shanghai, y vemos que se ofrece más tipo de interés por los fondos a corto plazo, un 5,5 por ejemplo, a los fondos en 15 semanas, que por los fondos a largo plazo, un 5% a 50 semanas. Y además esto se ha ido sosteniendo a lo largo de muchos años. E incluso ha habido crisis del Shibor, produciéndose tipos del 30% en días puntuales de China, por ejemplo en junio del año pasado. Y como conclusión podemos decir que en China existe un férreo control de la economía a través de su sistema cambiario, su sistema financiero, que provoca pérdidas de bienestar en la población, haciendo aumentar el poder del gobierno y haciendo peligrar la prosperidad futura de la economía china. Y como segunda conclusión podemos decir que se está produciendo un cambio de modelo mediante una ruptura de los dos pilares que hemos visto antes. Se revalúa el yuan poco a poco y se liberaliza el sector financiero chino, por presiones también del crecimiento del shadow banking. Y esto puede tener como consecuencia el fin de la fábrica del mundo en China.